15 de septiembre. Esta mañana desperté a Wendell temprano. Ante mi insistencia, había dormido en mi sofá. Sí, sé lo ridículo que suena. Como si esperase a hacerle frente a otra ronda de hadas asesinas en el caso de que irrumpiesen por mi puerta. Sin embargo, dado su estado, creí que lo mejor sería que estuviese donde Shadow y yo pudiésemos cuidar de él. Además, que se quedase en mi apartamento nos ofrecía cierta protección, ya que muchas hadas obedecen unas leyes antiguas de hospitalidad y no pueden entrar en el hogar de alguien para asesinar a sus huéspedes. Durmió de un tirón, lo que le quedaba del día hasta primera hora de la mañana, y se despertó todavía con dolor de cabeza, aunque por su voz y el color de su piel supe que estaba casi recuperado. Me niego a ir a ningún sitio a estas horas, respondió cuando le informé de que el día anterior había comprado billetes de tren para ir a Dover. Estaba tan sepultado por las mantas y almohadas que lo único que distinguía de él era una pizca de pelo rubio y un cuarto de su rostro. Tuve un día horrible y me quedaré aquí como poco hasta el mediodía. Wendell, dije, manteniendo la voz firme a base de fuerza de voluntad, tu familia ha empezado a enviar asesinos en tu busca. Debemos esforzarnos al máximo en localizar tu puerta sin demora. Al menos debemos alejarnos de Cambridge tanto como podamos, dado que saben que estás aquí. ¿Cómo demonios van a cambiar unas pocas horas nuestra situación? Se me debería conceder tiempo para recuperarme si quiero ser de utilidad a la hora de defenderme. Esta discusión tediosa continuó hasta que amenacé con hacer trizas su capa favorita, para la que se había pasado una cantidad disparatada de horas para coserla hasta quedar perfecta, y al fin se levantó quejándose por lo bajo sobre la tiranía de los académicos. El campus estaba en silencio e inactivo a esa hora temprana. Los árboles cubrían los caminos con su sombra y el aire antes del amanecer traía ese frescor otoñal. Esperaba que el departamento de driadología estuviese desértico para que pudiéramos planear nuestra estrategia sin miedo a que nos escuchasen a hurtadillas. Pero había dos estudiantes dormidos en ambos extremos de la sala común, y la profesora Walters murmuraba para sí misma y cerraba los libros con un golpe en su despacho. Tiene los horarios de un búho. Bueno, tendría que servir. Deja que limpie este desastre, dijo Wendell agitando la mano cuando entramos en su despacho. Arqueé las cejas. Nunca he visto el despacho de Wendell desordenado. No había polvo ni tazas sucias, y por algún motivo siempre tenía un ligero olor a nuez moscada, aunque suele gustarle el tipo de caos ordenado que la gente limpia adopta por estética. Había montañas de libros pesados amontonados sobre el escritorio, junto con una caja de material de papelería inmaculado y una hilera de tinteros, y también tenía bufandas caras y una capa de repuesto sobre las sillas. Eso era todo. Shadow se acomodó como si fuera su casa en la cama que Wendell tiene junto a la ventana. Normalmente se queda en mi despacho cuando estoy trabajando, pero se dice que se escabulle al de Wendell para variar un poco de cama. Wendell colgó la capa y dobló las bufandas. Luego encendió el fuego, aunque no hacía frío. Como era de esperar, lo hacía solo por la atmósfera. El despacho de Wendell es uno de los dos en el departamento que tienen chimenea. El otro es el de Rose, lo cual es una fuente de resentimiento perpetuo entre los otros profesores. Mientras estaba en ello, un paso rápido y ligero resonó por el pasillo. Será Ariadne, dije con un suspiro. Como había previsto, mi sobrina irrumpió en la estancia con un aspecto demasiado animado para ser las 6 de la mañana. Oh, espero no haberme olvidado algo, dijo antes de cerrar su maleta sobre una silla. La había informado de que planeábamos marcharnos de inmediato tras nuestra reunión matutina para tomar el ferry a Calais y de ahí iríamos al este en tren. Por la
pulcritud de su atuendo y el brillo vivaz de sus ojos, llevaba un rato despierta. Es que no me lo creo, continuó sin aliento y unió las manos como suele hacer cuando le da uno de sus arranques de entusiasmo. Una expedición con dos de los triadólogos más grandes del siglo XX. No puedo ni contener la emoción. Cualquiera lo habría dicho, dije. Por favor, baja la voz. Preferiría que el departamento entero no escuchase nuestra conversación. ¿Qué tienes ahí? Agachó la mirada hacia la bolsa de papel que llevaba. Bueno, no se puede hacer nada tan temprano sin un refrigerio, así que fui a la panadería por croissants. Wendell se espabiló. ¿De qué tipo? Dejé que se repartiesen el botín. Al final del pasillo había una sala de seminarios con una pizarra con ruedas que arrastré al despacho de Wendell. Cuando él la vio, gruñó. Estás obsesionada con las pizarras, protestó. Ni siquiera nos has contado a dónde vamos. No creo que pretendas que nos quedemos sentados mientras vemos gráficos y diagramas primero. Los Alpes, dije de pasada. Específicamente, el pueblo de San Lisl, al oeste de Austria. Me interesa en especial el Grummanhorn, una cumbre cercana donde se dice que desapareció Daniel de Grey. Me miró inexpresivo. ¿Qué tiene que ver de Grey con mi... Tenemos algunos puntos que discutir antes de llegar a eso, añadí. Escribí Saint Lisle en la pizarra, no por alguna razón en particular, sino porque, en realidad, tenía razón sobre mí. Me encantaba escribir cosas en la pizarra. Me volví hacia Ariadne. Supongo que tendrás preguntas por lo que sucedió ayer. Sus ojos se ensancharon. Sí, bueno, al igual que toda la escuela, en realidad. Asentí. Naturalmente, estaban circulando bastantes rumores concernientes a la aparición repentina de un río en una de las aulas, por no mencionar los destrozos que habíamos ocasionado en el pobre museo. Le había contado a la vicerrectora lo que pensé que sería una verdad a medias plausible, que Wendell y yo éramos el objetivo de unas asesinas porque habíamos enfadado sin querer a uno de los monarcas de las hadas de Gales. Wendell y yo habíamos pasado un tiempo allí en los últimos años y las cortes de hadas galesas son bastante sensibles a los desaires. Le eché las culpas del río a las asesinas, por supuesto, y no a Wendell. En general, la historia no tenía ni pies ni cabeza, pero los académicos están acostumbrados a eso cuando las hadas están implicadas. Tanto a Wendell como a mí nos han dado permiso para marcharnos a nuestra expedición, que yo describí como una misión para buscar un artefacto poderoso de las hadas que entregaríamos a la corte galesa como regalo en un intento de suplicar el perdón del rey. La vicerrectora no se entusiasmó ante la perspectiva de encontrar a alguien que nos sustituyera en clase con tan poca antelación, hasta que la informé de que creía que las asesinas destructivas seguirían viniendo hasta que la corte quedase satisfecha o Wendell y yo estuviésemos muertos. Ante esto, ella expresó una clara preferencia porque estuviésemos tan lejos de Cambridge y las aulas que quedaban en pie como si fuera posible. Siéntate, le pedí a Ariadne. Se sentó con una expresión inquieta. Tomé aire. Wendell es un hada. Es el monarca de una corte del sur de Irlanda que los académicos llamamos Silva Lupi. Su madrastra lo derrocó y se nombró reina a sí misma, y ahora intenta asesinarnos. Ariadne me miró fijamente. Parecía que estuviera esperando a que añadiese algo, pero como no lo hice, le dedicó una mirada dubitativa a Wendell, que se estaba sacudiendo las migas de croissant de las solapas. Ya veo, dijo. Bueno, supongo que era de esperar, a pesar de que muchos académicos han interactuado con las hadas comunes, brownies del hogar y similares. Pocos han tenido encuentros con las hadas de la corte
y han vivido para contarlo. Era pedir demasiado que Ariadne aceptase simplemente que una de ellas estaba desplomada en la silla de al lado con el pelo en la cara y sosteniendo su taza de café como un hombre a punto de ahogarse se aferra a un bote salvavidas. Miré a Wendell, alzó las cejas y dijo, ¿qué me importa si te creo o no? Volvamos a por qué te interesa de Grey. Estaba investigando las puertas de las hadas cuando desapareció, ¿verdad? ¿Crees que encontró la mía? Levanté un dedo. Aunque sabía que era una estupidez, me había desanimado un poco la respuesta anticlimática de Ariadne a mi revelación. Cuando hago una presentación, me gusta que se aprecie. Antes de que retomemos eso, dije, debemos responder una cuestión más urgente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Repitió Wendell. ¿A qué te refieres? Había algo un pelín ingenuo en la forma en lo que lo dijo y en la manera en que contemplaba las notas que yo había garabateado en la pizarra, como si de repente le fascinasen. Entorné los ojos. ¿Por qué tu madrastra está mandando ahora asesinas en tu busca? Seguro que habría podido rastrearte antes. Ha tenido 10 años. Puede que se haya pasado esa década anhelando mi compañía. Mi madrastra es extremadamente contradictoria. Antes dijiste que no podía matarte según las costumbres de las hadas, que eso la volvería demasiado poderosa, que tendría el trono demasiado asegurado. Agitó los dedos para desesperarlo y se bebió la taza de café. No siempre tengo razón en esos asuntos. Ariadne, querida, ¿puedes preparar otra cafetera en la sala de profesores? La chica se puso de pie de un salto. Parecía aliviada de tener algo práctico que hacer. Cuando se hubo marchado, me crucé de brazos. Me estás ocultando algo, dije. No me gusta cuando haces eso. Te agradecería que no me trataras como alguien que suplica a las hadas y a quien debes hablarle con acertijos misteriosos. Él se rió. Emily, ¿cuánto tiempo hace que somos amigos? 7 años este diciembre, respondí de inmediato. Es decir, si suponemos que nos hicimos amigos en el momento en que nos conocimos, como tiende a ser la mayoría de la gente. A mí personalmente me resulta una transición más dudosa de señalar. Estoy seguro de que sí. Bueno, espero que ahora confíes un poco en mí. Lo cierto es que podría responder a tu pregunta, pero no estoy seguro de que te guste. Y en cualquier caso, no influye en nada a nuestra situación. Lo examiné durante un rato mientras él me devolvía la mirada con una expresión que no supe identificar. Antes de decantarme por otra línea de ataque, Ariadne había vuelto con el café. Gracias, dijo Wendell, mientras despejaba una zona en el escritorio. Pero Ariadne estaba demasiado ocupada mirándolo para darse cuenta. Golpeó la bandeja contra una silla y se volcó entera. Las tazas se estrellaron contra el suelo. Lo siento mucho, balbuceó. Profesor Bumblebee, yo... Extiende las manos, por favor, dijo Wendell con un suspiro. Ariadne me miró y luego alargó las manos en silencio, desconcertada. Wendell hizo un gesto con forma de coma. La bandeja volvió a toda prisa a los brazos de Ariadne con un movimiento extremadamente asombroso. Las tazas la siguieron justo después de nuevo enteras y rebosantes de café. Me apoyé contra el escritorio con una mueca. Odio cuando Wendell juega con el tiempo. Lo vi hacerlo una vez en Leosland. Tiene algo que me da náuseas. Quizás sea la incapacidad de mi mente mortal de comprender que un momento retrocede en el tiempo, pero contenido en un único espacio delimitado. Es
Bueno, imposible. La reacción de Ariadne fue más dramática. Retrocedió hasta chocar con la estantería y varios libros cayeron al suelo. Seguro que habría vuelto a tirar la bandeja si Wendell no se lo hubiera quitado de inmediato. Ya está despejado, me dijo. Pensaba que solo podías hacer eso en el país de las hadas, comenté. He estado practicando, respondió para mi consternación. Podríamos haber hecho más café. Mascullé y le di un sorbo. Ahora sabe a suelo. No es verdad, dijo, tan ofendido como si lo hubiera preparado él mismo. Bueno, no puedo dejar de verlo, así que el mío sabe a eso. Estaba agitada e intentaba ocultarlo. Supongo que estoy acostumbrada a verlo hacer magia, pero de vez en cuando hace algo que me inquieta a unos niveles profundos, lo suficiente como para que casi lamente los eventos que me llevaron a estudiar triadología. Por suerte, estos momentos no duran mucho. Parece un uso trivial de la magia, añadí. Estoy segura de que ahora te sientes mejor. Wendell tomó un largo sorbo y cerró los ojos. No hay nada trivial en un buen café. Ariadne, ¿lo has hecho tú? Ya estaba hecho. Imagino que fue uno de los profesores, dijo. Miraba a Wendell con el rostro completamente encendido, como si él le hubiera hecho realidad todas las fantasías de su infancia. Entonces, ¿de verdad es? Sí, lo es. Prosigamos, dije con brusquedad, porque de nuevo me había robado el protagonismo. Abrí el morral y dejé el pie de hada en el escritorio de Wendell. Ariadne gritó. ¡Por Dios! Aulló Wendell y apartó de golpe el paquete de croissants. Cielo santo, dije, solo es un pie. ¿Solo un pie? Gritó Ariadne. Emily, dijo Wendell al mismo tiempo escandalizado. La profesora Walters golpeó varias veces al otro lado de la pared. Está bien, convine, y volví a guardar el pie en el morral. Es el pie de un fauno arbóreo, de hecho. Ayer hablamos sobre ellos durante el desayuno. Daniel de Grey estaba investigando esta especie cuando desapareció. No me puedo creer que hayas puesto un pie en mi escritorio, respondió Wendell. ¿Solo tienes ese? Preguntó Ariadne, preocupada sin dejar de mirar mi bolsa. ¿Podéis prestar atención, por favor? Dije. Esto es importante. Ese pie es una de las trampas de Grey. Puede que la criatura se lo arrancase para escapar, como cualquier bestia. Esas criaturas a las que los académicos llamáis faunos arbóreos son irlandesas. De Grey desapareció en Austria, añadió Wendell. Entonces se quedó paralizado. Ah, sonreí. Mientras él reflexionaba, escribí una lista en la pizarra. Saint Liesel, Austria. Corban, Irlanda. Nalchik, Rusia. Colima, Rusia. Un nexo, murmuró Wendell. De eso se trata, ¿no? ¿Crees que de Grey estaba buscando un nexo? No, dije. Creo que encontró uno. Señalé la pizarra. Esta especie de fauno, que claramente es una especie en sí misma, dada la morfología de sus cuernos que siempre son distintos, se ha documentado en estas 4 localizaciones, cada una separada por cientos, si no miles, de kilómetros entre sí. Puede que no sean nativos de Irlanda a pesar del tiempo que llevan viviendo allí. Como sabéis, solo un porcentaje reducido de investigaciones rusas se han traducido al inglés, lo cual explicaría por qué pocos académicos se han fijado en el patrón.
Hay una extensa documentación de los faunos arbóreos en Irlanda, pero las pruebas de su existencia en Austria y Rusia se han pasado bastante por alto. Solo he encontrado dos referencias en los estudios irlandeses, ambos en avistamientos en Saint Lizel, que los autores desestimaron como un error. De Grey los estaba estudiando. Sí, pero ya conoces la reputación de Grey. Pocos académicos se sentían inclinados a tomarla en serio en sus tiempos, y aún menos hoy en día. Antes de desaparecer, publicó un análisis preliminar sobre el tema de los faunos arbóreos, en el que argumentaba la existencia de un nexo. Se retiró 5 años después de su desaparición, al igual que muchos otros artículos suyos. Tuve que rebuscar entre montañas de archivos en la Universidad de Edimburgo, donde de Grey fue a visitar a un profesor para localizarlo. Allí fue, por cierto, donde encontré también el pie, almacenado en el sótano de su museo de Edriadología, con varios descubrimientos más de Grey. Ariadne nos había estado observando sin contener apenas la emoción. De nuevo daba saltitos sobre las puntas de los pies. ¿Qué es un nexo? Soltó abruptamente. No he oído ese término en ninguna clase. Y hay un motivo para ello, dijo Wendell. Se levantó, tomó un paño y una botella de cristal con una especie de solución de limpieza de uno de los armarios con los que empezó a frotar el escritorio. Según los académicos, no existen. Son una teoría, añadí, una bastante probable, o eso he creído siempre. ¿A dónde lleva esa puerta? Señalé la puerta del despacho. Ariadne frunció el ceño. Al pasillo, claro, o al despacho del doctor Bumblebee, si estás del otro lado. Exacto. Las puertas en el reino de los mortales, por lo general, conectan dos lugares. La mayoría de los académicos presuponen que las puertas de las hadas no difieren en ello. Pero, ¿por qué debería ser ese el caso? Las hadas no están sujetas a las leyes de los mortales en otros aspectos. Un nexo es una puerta que conecta más de dos lugares. En ese sentido, se parecen menos a la puerta de este despacho y más a la de un barco que se va moviendo constantemente y puede dar a varias localizaciones. Oh, jadeó Ariadne. Entonces eso explicaría la presencia de esos faunos en tantos países. Están utilizando un nexo que conecta sus reinos. Y así, por supuesto, hacen incursiones en el mundo de los humanos, como suelen hacer las hadas. Dibujé una puerta en la pizarra con líneas que la conectaban con St. Liesel y Corban. Irlanda tiene 7 reinos de las hadas que se conozcan. El de Wendell está ubicado al suroeste del país, donde se emplaza el pueblo de los mortales de Corban y los avistamientos de faunos arbóreos. Ahora, la madrastra de Wendell tiene muy vigiladas todas las puertas que conducen a su reino para evitar que entre, ya sea por magia u otros medios. Pero esta, rodeé con un círculo Saint Liesel, una puerta trasera utilizada por las hadas comunes, construida quizá por los faunos para su uso particular. Probablemente no tenga ni idea de que exista. Te aseguro que no lo sabe, dijo él, porque mi padre no la conocía. Las únicas puertas traseras de las que tenía constancia conducían a varios reinos de las hadas en Gran Bretaña y se derrumbaron hace mucho. Les pasa a las puertas de las hadas si no se utilizan con regularidad. A propósito, creo que así es como mi madrastra envió a las diáfanas tras de mí.
Debe de haber reparado una de las puertas inglesas. Ah, dije con un asentimiento. Él sonrió. Vas a incluir todo esto en tu libro, ¿verdad? Ni siquiera estaba pensando en mi libro, dije a la defensiva. Solo fue una mentira a medias. Con la enciclopedia terminada, como Wendell sabe, he puesto mi atención en otro gran proyecto: crear un libro de mapas de todos los reinos de las hadas conocidos, así como de sus puertas. Inevitablemente, un libro así será como una colcha de retazos. A menudo los reinos de las hadas están vinculados con puntos geográficos específicos en el mundo de los mortales, aunque solo unas pocas se han explorado de manera significativa. Pero me gustaría utilizarlo para argumentar la teoría de Gray, que los reinos están más interconectados de lo que sugerían los estudios anteriores. Encontrar pruebas del nexo sería el centro de todo el proyecto. ¿Estás bien, querida?, le preguntó Wendell a Ariadne. Dejé a un lado mis cavilaciones y me fijé en que la chica estaba bastante sonrojada y con los ojos vidriosos. ¿Por qué no te sientas?, dije. Wendell le ofreció su silla y la chica se sentó. Lo siento, dijo. Es solo que, bueno, esto es más de lo que pueda imaginar, ¿no? ¿Estás segura de que quieres venir con nosotros?, dijo Wendell. Ella lo miró fijamente con una expresión de incredulidad. Claro, estoy segura. He estado leyendo historias sobre las hadas desde que era niña. Esto es todo cuanto he soñado. Todo cuanto has soñado, repitió él pensativo. Pero si vienes con nosotros, también te enfrentarás a todo cuanto has temido. Ella pareció preocuparse. No por la advertencia, pensé, sino más bien por la idea de que él pudiera evitar que ella fuera. Ya lo he decidido. Wendell seguía mirándola con el ceño fruncido. Tiene mucho sentido que intentemos localizar la puerta en Austria, intervine. A diferencia de los enclaves en Rusia, Austria es donde de Grey estaba trabajando y por tanto debemos guiarnos por su investigación. La investigación que al parecer adopta la forma de un maldito pie, murmuró Wendell. Había terminado de limpiar y había empezado a aplicar una especie de abrillantador de madera sobre el escritorio. La estancia tenía un olor tan penetrante a lavanda y cítricos que me provocó dolor de cabeza. Eso, Ariadne le lanzó una mirada asqueada al morral. ¿Es el pie necesario? Al parecer los dos creéis que lo llevo por diversión, dije exasperada. ¿Ninguno habéis oído la historia de la oreja de El Clurichaun? El mercader de vino y la oreja del Clurichaun, registrada en su versión más famosa en Cuentos de Medianoche de la buena gente de los hermanos O'Donnell, 1840. Es una historia siniestra en la que unos asaltantes de caminos saquean las existencias de un mercader en un sendero remoto del bosque. Un Clurichaun que pasaba por allí le ofreció su ayuda. Estos suelen mostrarse amistosos con los dueños de los pubs, destiladores y similares, pero el mercader desagradecido mata a la criatura y le arranca una oreja por la creencia errónea de que los Clurichaun pueden oír el oro cantar en alijos secretos y los depósitos de los ríos. Los Clurichauns, que a menudo se les puede encontrar en las tabernas, normalmente tienen los bolsillos a rebosar de oro con el que pagar rondas interminables de bebida. El mercader se lleva la oreja a la suya y sigue el sonido de un canto a través de un camino largo y serpenteante entre los árboles, donde no tarda en perderse. Para su sorpresa, después de vagabundear durante horas, acaba donde comenzó, mirando el cadáver del Clurichaun.
Para entonces la familia de la criatura se ha reunido para comenzar los ritos funerales. Todos se lanzan sobre el mercader y él se enfrenta a una muerte sanguinolenta. Ah, musitó Ariadne. Ah, entonces el pie nos conducirá al nexo. El pie nos conducirá a los faunos que nos llevarán hasta el nexo, dije. En cualquier caso, esa es la idea. Espero que no haga falta señalar que nunca le he preguntado indicaciones al pie de un hada. Por suerte, si resulta que no es cooperativo, contamos con el apoyo de los mapas de The Grey y puede que los habitantes de los pueblos sepan algo. Has pasado por alto un pequeño detalle, intervino Wendell. Las criaturas a las que los académicos tan gentilmente habéis denominado faunos arbóreos son una panda cruel, incluso en mi reino. Y vamos a ir tras ellos, ¿no es así? Te das cuenta de que es probable de que así fue como terminó The Grey. Me apoyé en la estantería y tamborileé los dedos sobre un estante. No hay historias en las que hieran a los mortales. ¿Y por eso tu conclusión es que nunca lo han hecho? Hay otra explicación. Los ojos de Ariadne se inundaron con una mezcla de terror y placer preocupante de observar. Y entonces fue cuando comencé a dudar de mí misma. Una cosa era enfrentarme a estos peligros. Hace mucho que tomé una decisión al respecto. Y otra muy distinta, llevar conmigo a mi sobrina de 19 años. Ariadne, tanteé, a lo mejor deberías, a lo mejor debería quedarse aquí, me interrumpió una voz tras de mí. Para mi sorpresa, Farris Rose se había asomado a la puerta con una expresión sombría. Tienes razón, maldita sea. Debería quedarse aquí. Yo, doctor Rose, balbuceé. ¿Ha estado escuchando la conversación? Rose hizo un ademán en dirección a Wendell. Esa criatura muestra más preocupación por la niña que tú. Me ofendí tanto que no pude responder de inmediato. Wendell colocó la mano sobre la cabeza de Shadow. El perro había empezado a gruñir. Lo ha oído todo, dije al final. De hecho, sí. Tenía el rostro grisáceo y los ojos enrojecidos, pero no estaba en general tan desaliñado como habría esperado dado el estado en que lo dejamos ayer. Por sorprendente que parezca, me resultó imposible dormir después del asunto de las diáfanas y me he pasado la noche aquí. Por cierto, ese café que te estás tomando es mío. Confío en mi tía, declaró Ariadne. Ella conoce a las hadas mejor que nadie. Quiero ir con ella. Qué valiente, dijo Rose. Valiente y estúpida, que normalmente es lo mismo en lo que a los jóvenes se refiere. Iré yo en lugar de la niña, Emily. Está claro que necesitas ayuda con esto. ¿Que usted qué? La cabeza me daba vueltas y tenía la sensación de que de repente la conversación estaba a leguas de mí. Faris, amigo mío, dijo Wendell, gracias por la oferta, pero no necesitamos tu compañía. Su voz sonó amistosa, pero tenía un mensaje de fondo que hizo que Rose se quedase inmóvil. Una docena de preguntas revoloteaban por mi mente, pero lo primero que se me ocurrió fue, hace menos de 24 horas nos amenazó con echarnos a ambos de Cambridge. Me he pasado años estudiando las hadas de los Alpes, dijo. Necesitáis mis conocimientos si queréis encontrar el nexo. Solté una risa incrédula. Sin embargo, no pude evitar reflexionar sobre ello. Era cierto que Rose tenía un conocimiento extenso sobre los Alpes suizos, un bagaje del que yo carecía. Allí se pueden encontrar muchas de las mismas hadas.
Sí, podría ser útil tener a alguien como él. Y aún así, eso no explica el por qué, dije. Me miró como si me hubiese salido otra cabeza. ¿Tenéis un plan razonable para localizar un nexo que los estudios actuales consideran apenas una teoría? Seguramente en el proceso resolveréis el misterio de la desaparición de The Grey, una de las leyendas imperecederas de la driadología. Emily, tú también puedes preguntarte por qué vas. Ah, dije, ya veo. Ariadne le dedicó una sonrisa titubeante a Rose. Siempre digo que cuantos más, mejor. Por el amor de Dios, Ari. ¿Qué? Se le demudó el rostro. Ah, sí, amenazó con daros la patada. Y aún puedo hacerlo, dijo Rose. Pero si accedéis a que os acompañe en este viaje, podría revisar la cuestión de esos artículos falsificados. Lo miré boquiabierta. Wendell, sin embargo, no parecía sorprendido. Tamborileaba los dedos sobre el escritorio y parecía que la conversación lo aburría cada vez más. Esto no es realmente de mi competencia, pero me resulta bastante poco ético, Farris. Rose se encogió de hombros. Puedo vivir con un desliz ético. Puedo vivir con mucho más si, a cambio, encuentro respuestas a los grandes misterios científicos de nuestra época. Wendell suspiró. Los académicos estáis todos locos. No me extraña que siempre consigáis que os coman las hadas comunes o acabéis atrapados en un reino miserable. Emily, no tiene sentido discutir. Está claro que viene. Yo no veo por qué está claro, dije fulminándolo con la mirada. Después hice una pausa. Esto es por el café, ¿verdad? ¿Por eso estás tan dispuesto? Wendell arqueó las cejas con un despliegue nada convincente de inocencia. ¿Eh? Permites que Rose venga porque prepara un buen café. Bueno, no esperarás que soporte las mismas carencias que tuvimos en Hrasvik, dijo Wendell. Rose enrojeció. Soy jefe de departamento con décadas de experiencia de campo. Mi papel en esta expedición será ofrecer mi pericia, no hacer café. Puede que tu papel sea más variado de lo que piensas, respondió Wendell irritado, y supe que no tendría escrúpulos en encantar a Rose si eso satisfaciera sus caprichos. Rose pareció llegar a la misma conclusión y dio un respingo. Estoy casi segura de que vi los primeros atisbos de duda cruzar su mirada. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, la expresión de Wendell cambió con esa rapidez tan desconcertante que lo suele caracterizar y le dio unas palmadas a Rose en la espalda. De repente me siento mucho más optimista con todo este asunto. ¿Nos vamos?